Continuamos con la presentación del doctor Mario Hernández Álvarez sobre el informe acerca de la visita que se realizó por parte de la Academia Nacional de Medicina y de la Universidad Nacional de Colombia para conocer la problemática de la Guajira y es para hacer algunas recomendaciones al respecto. El doctor Mario Hernández es médico, bioeticista, magíster y doctor en Historia, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y es coordinador del doctorado Interfacultades en Salud Pública de la misma universidad. Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que esto era precisamente lo que queríamos hacer. Después de que hicimos esa visita entre la Academia y la Universidad Nacional, solicitada por el doctor Stevenson Marulanda, que es también profesor de la Universidad Nacional. Queríamos tener una visión y una comprensión distinta de lo que está pasando en La Guajira y generar un debate público que tuviera la profundidad que ha tenido este debate. Yo creo que ese objetivo se logró y lo que voy a hacer ahora es simplemente contarles esa vivencia, esa experiencia que tuvimos, en qué quedó en ese momento y en qué va, porque efectivamente no se paralizó, al contrario, nos motivó para hacer una cantidad de cosas que quiero comentarles y que sin duda alguna sirve para cerrar un poco este momento de mayor comprensión de lo que le pasa a La Guajira con unas propuestas muy concretas que queremos presentar. Entonces sí, voy a recorrer este camino, presentarles muy rápidamente qué consistió la visita, pero sobre todo este segundo punto de cómo después de una reflexión sobre esa cantidad de información que tuvimos, estamos entendiendo en qué consiste y sobre todo cómo se explica. Vamos a proponerles una forma de ordenamiento de esa explicación, de manera que combinemos, y sé que estamos coincidiendo en muchas cosas, les vamos a proponer una forma de ordenar un poco la explicación, para presentar después la propuesta preliminar que hicimos en ese informe, son 3 puntos muy concretos, después el avance de lo que ha pasado de febrero hasta hoy. Eso no ha sido solos, hemos ampliado la cantidad de instituciones, personas interesadas, involucradas en este proceso y finalmente la propuesta actual que ya les anuncio el título allí, se trata de construir una nueva manera de gestión autónoma del territorio por el pueblo guayú. Es apostarle a algo que se ha sugerido aquí varias veces, pero que vamos a ver cómo lo ponemos en marcha. Bien, entonces ya ustedes saben, por solicitud del secretario de Salud, Stevenson Marulanda, estuvimos 2 personas de la Academia, en ese momento el presidente y el secretario, el doctor Juan Mendoza Vega y el doctor Germán Gamarra, y de la Universidad Nacional, la antropóloga Jimena Pachón, del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas, y yo como médico y coordinador del doctorado Interfacultades en Salud Pública. Como ven, pues tratábamos de simplemente responder a un llamado y organizamos un grupo pequeño que rápidamente estuvo allí y recibimos 2 grandes insumos. Primero, un informe muy cuidadoso, ahí estuvo precisamente el doctor Ramírez y varios funcionarios más mostrándonos esta complejidad del asunto. Duramos un día en esto, después al otro día nos fuimos a una ranchería a tener una relación con la gente y a entender un poco desde una vivencia muy precisa qué estaba pasando. Estuvimos en la ranchería Calataizumana en Manaure. Y empezamos a ordenar las cosas. Y esas cosas preferimos empezar de lo macro a lo más específico. Y lo macro para nosotros son unas condiciones muy especiales de vida en este territorio de la península de La Guajira, que como ustedes han visto no es fácil de sintetizar, no es fácil de comprender, poner en pocas palabras. Y decíamos, hay una serie de características, aquí Miguel Ángel nos contó las características como pueblo, ¿cierto? Y hay otras más. Quisimos poner algunas, no creemos que aquí se agote el asunto, pero hay que entender que allí hay 3 Guajiras primero. Sí, son territorios muy distintos, ocupados de una forma distinta, económica, política, culturalmente, entre la baja, la media y la alta Guajira. Eso es importantísimo reconocerlo, son dinámicas poblacionales, culturales, etcétera. Pues allí se ve simplemente una descripción muy general, pero uno puede ubicar aquí
Baja Guajira, estos municipios, Media Guajira con estos, y de aquí para allá la Alta Guajira. Y entonces ustedes encuentran ahí grandes diferencias que hay que reconocer. Segundo, 7 etnias, sí, pero una mayoría wayú, que es un gran ordenador con una población enorme, que ya se mostró cómo la ocupa, con una estructura clánica. Eso es muy importante para nosotros, quienes no tenemos la estructura clanil, es muy difícil comprender eso. Son familias extensas, matrilineales, con esta gran dispersión, pero también hay que reconocer una desigualdad histórica entre clanes, ¿cierto? Que a veces uno asimila a castas, hay momentos críticos en donde se polariza el asunto, hay conflictos internos que uno debe reconocer cuando entiende la lógica de convivencia y de desarrollo de este pueblo wayú. El 60% del territorio corresponde a resguardos de propiedad colectiva, eso es muy importante entenderlo también, no es propiedad privada lo que predomina allí, es propiedad colectiva, hace parte del elemento comunitario permanente, estructural, y uno no puede irrumpir allí viendo a ver cómo hace con cada familia para entregarle su pedazo de tierra, eso no funciona. Es un territorio muy agreste, desértico, ya lo hemos visto, de difícil ocupación, pero con unos recursos cíclicos que efectivamente implican una temporalidad, una dinámica, y especialmente en la Alta Guajira, que solo ellos han vivido y comprendido. Y bueno, hay una larga tradición de ocupación. Afortunadamente Miguel Ángel fue el primero en darnos esa dimensión histórica de largo plazo, y allí hay una forma de vivir, ocupar y relacionarse con ese territorio. No es simple geografía, es más que geografía. Es una vivencia y construcción sistemática de ese territorio, en lo que ellos hace mucho tiempo eran reconocidos como la nación wayú, y hoy ese nombre casi ni se recuerda. Bien, esas son condiciones, pero queríamos tratar de poner esto en términos de qué es lo que pasa en la coyuntura actual. Y encontramos, sí, la expresión crisis humanitaria sintetiza un momento de coyuntura que está llegando a un límite, está llegando a un extremo, está poniendo en la máxima situación a una comunidad, a un pueblo, por una serie de procesos que lo hemos llamado de presión cultural, social, económica y política, que han desbordado la capacidad del pueblo wayú para gestionar su territorio. Esa es la explicación que encontramos, o la manera de presentar más sintéticamente el asunto. Es un problema de unas presiones que han desbordado las capacidades y están produciendo desastres por todas partes. Nuestro querido amigo Omar Agudelo, que también nos acompaña en el grupo del CPREVE, el Centro de Prevención de Desastres de la Universidad Nacional, decía, es que la crisis humanitaria es la antesala a un desastre humanitario. Y precisamente hay que ver cómo se cambia esa correlación entre presiones y capacidades para que el mismo pueblo recupere su manera de vida. Y ese es el punto clave. Entonces, ¿cómo se ha venido desbaratando? ¿Cuáles son las presiones? Para hacer una síntesis de esto. Primero, un enorme impacto sobre agua, alimentación y vivienda del cambio climático. El cambio climático no es natural, el cambio climático es una construcción de la forma de vida, de ocupación humana de este planeta, y se ha acelerado en los últimos 200 años con la modernidad, la industrialización, etcétera. No es que naturalmente la Tierra se está calentando más. ¿Somos conscientes de eso o no? Bueno, pero hay zonas en donde se producen más impactos que en otras. Bueno, pues aquí se están dando los ciclos de niño y niña mucho más prolongados, mucho más intensos, y obviamente eso es una presión ambiental ineludible para cualquier pueblo, ¿sí? Entonces, es decir, hay una circunstancia real. Por otra parte, una expropiación, y vale la pena llamarlo así, expropiación sistemática de recursos y de tierras, no solo territorios, sino tierras, ¿cierto?, que antes eran del pueblo wayú. Y recursos tanto naturales, bueno, como artificiales, como superficiales, profundos, y eso explica mucho el tema de agua, ¿sí?, compitiendo con la minería, la explotación minera. Ese es el gran ordenador del agua hoy en La Guajira, y por eso se perdió la capacidad de búsqueda, de acumulación, de producción, etc. Eso afecta obviamente todo lo que ustedes han visto aquí. Pero también la pesca. Resulta que la pesca, lo comentábamos ahorita, y pues ya se dijo, es una industrialización espantosa que le quita las posibilidades de pesca artesanal a cualquier pueblo que esté en la costa atlántica, pero a los wayús sobre todo, porque ellos sí viven del pescado en toda esa costa.
Entonces aquí, pues, obviamente con esa expropiación sistemática, sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado para resolver eso, si al contrario se les dan las condiciones para que sigan haciéndolo, bueno, pues eso destruye cualquier pueblo. Pero además, elementos de comercialización que antes eran manejados por los bayulos, de los tejidos, encontramos con toda claridad que ahora hay unas empresas paisas, ¿cierto?, que les dan unos hilos malos a las mujeres, las ponen a tejer, les dan 10 pesos y venden por 100, 120, 150 pesos el mismo producto. Una intermediación espantosa del trabajo de las mujeres wayú. Se llama cadena productiva. Sí, exactamente. Entonces, bueno, y por otro lado, esa forma de dependencia que yo creo que también hay que examinarla con cuidado, con la economía venezolana, que con el cierre de la frontera produjo un impacto en la coyuntura mucho mayor del que se esperaba. Todo eso está pasando, pero son expropiaciones sistemáticas de recursos que el pueblo antes tenía. Por otro lado, desconocimiento, negación, ¿sí?, por parte del Estado de cómo es esa población. Aquí Mauricio lo dijo con todas las letras, no se puede gobernar lo que no se conoce. No se conoce ese pueblo, sus registros, todo lo que dijo Mauricio. Pero por otro lado, una forma de respuesta que es asistencial, que claramente lo único que hace es tapar, ¿sí? La gotera, exactamente, ponerle parchecitos a cualquier... Entonces, claro, así no funciona, pero además es una lógica no solo del Estado, de las ONGs, de los organismos internacionales, y todo el que llega a La Guajira de buena voluntad hace alguna cosa de obra de caridad, y se relaciona con una ranchería y lleva cosas. No, así no puede ser. Eso además disminuye las capacidades de las comunidades, las disminuye, las afecta, las transforma y las quita, obviamente las acaba. Por otro lado, la tal corrupción público-privada, pero eso hay que entenderlo como un modelo de relacionamiento entre el Estado y las comunidades. Es el modelo de los contratos. El Estado se retiró de la provisión directa y tiene una serie de intermediarios en todos los sectores, incluso en la política. Eso se llaman los líderes mediadores. Para la distribución de las regalías, para la distribución de sobre todo el Sistema General de Participaciones, se hace a través de unos líderes que son los reconocidos, ¿sí? Y ese líder, pues, sí, beneficia a unas familias que le quedan cerca y tiene una relación clientelar con quienes asignan esos recursos. Bueno, una lógica absolutamente perversa de intermediación de lo público que es apropiado por distintos grupos pequeños, ¿cierto?, de actores, incluidos los actores armados, los operadores, bueno, una serie de formas de apropiación de lo público, por esa lógica público-privada. Y una organización muy descentralizada, muy fragmentada, Miguel Ángel lo dijo con toda claridad, que se impulsa todavía más desde el Estado, una fragmentación, y allí pues lo que hace es generarse más conflictos y una desarticulación entre las capacidades del Estado y las comunidades. Y esto último, que yo creo que es muy importante decirlo con todas las letras, hay un escaso, si no nulo, reconocimiento de los saberes y las prácticas del pueblo, de los pueblos wayú y de otros pueblos, pero además una pérdida, ya se está perdiendo esos saberes ancestrales. Y por eso si se dejan perder ya no vamos a tener de dónde agarrarnos, ¿cierto? La cosa no es solo civilizarlos, vengan para acá. No, es que eso no es posible, no es tan fácil, por lo menos no se hace en La Guajira. Entonces todos estos elementos de esos saberes y prácticas ancestrales, como esta relación con el territorio, el manejo del agua, de los cultivos cíclicos para la alimentación, de la pesca, de la cría de animales, de la justicia retributiva a través del palabrero para resolver conflictos, de la medicina ancestral, todos estos agentes que están allí resolviendo problemas y no los reconocemos, pues obviamente si no partimos de ahí, pues ¿qué respuesta vamos a hacer? Vamos a hacer simplemente el repetidor del asistencialismo con una serie de programas aislados. Ese es el punto. Ya en particular en salud, está clarísimo, la respuesta del sistema de aseguramiento en salud es absolutamente nula, reproduce las barreras de acceso, la inequidad y toda la cantidad de problemas que estamos viendo. Es el sistema de salud, no es simplemente pedirle a los wayú que se adapten al sistema y que entonces sean más comprensibles. No, es exactamente al contrario. El sistema de aseguramiento no es viable en La Guajira. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Si ustedes miran los grandes componentes, ¿sí?, encuentran en esos grandes componentes una crisis ya tan profunda que no es posible recuperar. La red pública está destruida en La Guajira.
Está destruida. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay una crisis financiera acumulada, pero unas deudas acumuladas por parte de las EPS del régimen subsidiado, que son las únicas que contratan, y los entes territoriales, municipio y departamento, que obviamente también están en esta situación crítica que mostró el doctor Amílcar, y ya van en 31.089 millones de pesos en diciembre de 2015. No pueden trabajar en red porque resulta que compiten por los recursos con unas pésimas tarifas por esos pagadores, tercerizan todo lo que pueden para tratar de mantenerse en cortos periodos, una precarización laboral espantosa que efectivamente hace que los trabajadores de los hospitales no sientan un compromiso fuerte con su función y su trabajo, y una ausencia de la relación entre los hospitales y los municipios y el departamento. Es decir, esto es realmente un sálvese quien pueda en materia de red pública. Cuando nos desplazamos a las EPS, doctora Eva, pues ustedes son como la excepción de eso, porque efectivamente esas 17 EPS realmente no saben dónde están sus afiliados. Reciben su UPC sagradamente, pero ¿quién, cómo lo atiendo, qué le hago? Cuando llegan ya enfermos o en ese riesgo que ya no se puede evitar, y la muerte que no se puede evitar, como dijo Stevenson, pues es lo único que medio operan, y una multiafiliación espantosa que lo que hace es trasladar más y más recursos a EPS distintas en la misma familia sin que se resuelva nada, con una gran inconsistencia de la información. Nos decían 727.000 afiliados, de los cuales 346.000 son indígenas, y el censo no da tampoco para eso. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué está pasando ahí? Una ausencia de modelo de atención es ausencia, ¿sí? Y por tanto, pues una inaptabilidad total, una inviabilidad de esa forma de responder en salud a los problemas acumulados de esta población, en materia de atención en salud, ni siquiera de afectación de los determinantes, como decía Stevenson. Y los entes territoriales yo creo que han perdido capacidad instalada y por tanto gobernabilidad. No pueden incidir sobre las aseguradoras, ni un municipio ni un departamento, no, ellas están reguladas por la super y hasta que llegue la super a hacer algo. Y entre tanto, pues, bueno, simplemente hagan lo que puedan, hagan lo que quieran. Y una gran desarticulación, pues, que lo reconocemos todo el tiempo, entre sectores que son a cargo del Estado en los entes territoriales y el sector salud que anda como una rueda suelta. Bueno, es decir, es lo que hemos visto todo el tiempo. Yo no quiero reiterar el asunto. Lo que quiero decir es, si ordenamos un poco las cosas para entender la complejidad de esta forma de presión sobre una comunidad por múltiples frentes que está minando sus capacidades, pues obviamente la forma de trabajar tiene que ser distinta. La forma de relacionarnos con ese pueblo wayú tiene que ser distinta. La forma en que el Estado opere en ese pueblo wayú tiene que ser distinta. La forma de construir Estado y lo público tiene que ser distinta. Entonces, por eso, no hagamos esto de repetir las cosas para obtener los diferentes resultados, como decía Einstein. Entonces, la propuesta, para ir muy en concreto, es esto. En ese momento preliminar, como plan, decíamos, hombre, propiciemos la construcción de un plan estratégico que tenga un corto plazo, un mediano y largo plazo, y en el corto plazo aprovechar el instrumento de la sala, ¿cierto? Esta sala de crisis que se tenía en la gobernación para que fuera el núcleo de articulación de toda esa cantidad de esfuerzos que hay dispersos. Generar un escenario de articulación. Bueno, si de aquí pueden salir otras iniciativas o lo que sea, pues que se canalicen a través de un escenario claro de decisión. Pero eso tiene que ser también con la gente, tiene que ser con participación de autoridades tradicionales y bueno, allí buscar una forma de articulación desde ya, para el corto plazo. Pero esto no se va a resolver simplemente sumando asistencias, ¿sí? Sumando programitas de agua, de desnutrición, de alimentación, de tal, cada uno haciendo su cosa. No es una sumatoria. Requiere un proceso de decisión colectiva que ordene las cosas. En ese sentido nos puede ayudar mucho nuestro querido amigo Omar Agudelo de CEPREVE, que precisamente tiene unas metodologías de articulación que permitirían poner las cosas en un cierto orden en el corto plazo. Pero hacia el mediano y el largo plazo, decíamos, en materia de una planeación ya más larga, es necesario generar una intervención intersectorial simultánea y participativa. Y entonces empezamos a decir, esto tiene que ser con la gente, con el pueblo wayú. Y decíamos, y allí buscar la forma de articular esos saberes ancestrales con autoridades tradicionales, con ejes prioritarios, bueno, y que eso nos ayudara a armar un proyecto de mediano y largo plazo. Y en el sistema de salud decíamos, pues hay dos opciones allí.
Una, que la sigo defendiendo no solamente para La Guajira, sino para todo el país, es retirar la intermediación financiera del sistema y crear un fondo público que pueda ser administrado con toda la transparencia y con toda la participación y que no genere lucro en la administración de eso, ¿cierto? Y que ayude a organizar esto de las zonas, las redes, etcétera, con un nuevo modelo de atención de un carácter absolutamente transparente y público. La opción 2 salió precisamente porque en ese momento discutíamos lo que se estaba pasando en Guainía, de decir, bueno, por lo menos entonces seleccionar una EPS que ojalá que fuera del mismo pueblo guayú, pero una sola con la que se hiciera todo un tránsito, un contrato muy fuerte, muy transparente, etcétera. Aún así, es una cosa difícil por lo que implica esa forma también de intermediación que en cierta forma se convierte nuevamente en una aseguradora que excluye fácilmente a la gente, que la pone en otro lugar, más como usuario, consumidor de servicios y no realmente como una comunidad que está decidiendo sobre los recursos y la orientación de ellos. Pero eso era lo que teníamos en ese momento, lo presentamos así en el informe. ¿Y qué ha pasado entre febrero y julio de 2016? Pues que empezamos a llamar a quienes han pasado por experiencias de investigación, de acción, de trabajo en el pueblo guayú, en La Guajira. Fuimos encontrando una serie de universidades, ONGs que venían haciendo investigación, la Universidad Javeriana, el Externado, la Nacional. Bueno, recogimos una cantidad de estudios previos, tenemos una base de datos muy interesante que la estamos trabajando a fondo y empezamos contactos con distintos líderes del territorio guayú. Incluso personas que no son guayú, pero han tenido una vivencia muy interesante. Silvio Urrutia, por ejemplo, un diseñador industrial que ha desarrollado formas de conservación de la carne, del pescado, una forma de trabajo también con tejidos, muy interesante, y decir, yo quisiera proponerle eso a los pueblos guayú, y que entonces ellos pudieran tener su propia soberanía alimentaria, pero basada en estas tecnologías apropiadas para su condición. Miguel Ángel López, precisamente ahí nos encontramos con Miguel Ángel, con Yamasaín Romero de la Universidad de La Guajira, es decir, distintas personas que están allá, que viven la experiencia del pueblo guayú y que quieren rescatar precisamente esos saberes. Lo expresamos en una carta, queremos trabajar, queremos generar una alianza, ¿cierto? Vimos también la experiencia de la Alianza por el Agua y la Vida que está desarrollando la presidencia con el apoyo de la Cancillería, etcétera. Nos parece todavía terriblemente asistencial, es una cosa que llega en corto plazo, hace una presencia, interviene y después se va, pero no genera unos procesos de gestión del territorio, que es lo más importante aquí. Entonces puede ser interesante en el corto plazo, pero definitivamente no está transformando las condiciones estructurales. Y empezamos a construir un proyecto o una serie de proyectos para tratar de avanzar en el mediano y en el largo plazo. En eso vamos. Y lo que hacemos es con esta intervención invitarlas a que generemos alguna forma de trabajo en red, de participación real en un proceso de transformación estructural de lo que pasa en La Guajira. Elaboramos un proyecto entre todas esas organizaciones y universidades para presentar a Colciencias, lo incluimos en Colciencias porque ahí hay unas pláticas que se pierden precisamente para comunidades étnicas. Dijimos, bueno, por lo menos digámosle a Colciencias, mándonos esa plata y la trabajamos con ellos. Y se llama así, una innovación social, para que Colciencias diga me interesa, de gestión autónoma del territorio por el pueblo guayú. Así lo llamamos. Así quedó inscrito, lo justificamos. Empezamos con unas comunidades, 3 o 4 comunidades en Media y Alta Guajira, con esta metodología que nos dijo Miguel Ángel de los círculos de la palabra, las asambleas por zonas, procesos de abajo hacia arriba, ¿cierto? Que van construyendo los acuerdos y generan entonces una forma de relación distinta con los escenarios de decisión del Estado, a nivel municipal, departamental y nacional. Se crean esas condiciones con una metodología nueva de relación entre Estado y comunidades. No puede ser otra vez desde arriba, asistencial, puntual, etcétera, sino una transformación de la manera de hacer política y de construir lo público. Claro que es difícil, y ahí van a aparecer todos los temas, todos, y puestos en una forma muy atropellada, el agua, la alimentación, toda esa cosa, pero con los saberes de la gente se van a empezar a ordenar, y siempre que el Estado reconozca esa forma de ordenamiento y la respete y la promueva, va a haber otra cosa. De allí pasamos entonces a un momento en que vamos a presentar esta que es todavía una iniciativa muy desde acá, vamos a entrar en un proceso de presentación con reuniones allá,
y estamos en la fase de que ese proyecto experimental, si ustedes lo quieren llamar así, de innovación social con conciencias, se convierta en una cosa más estructurada y estructural al mismo tiempo, de un gran proyecto de regalías, no para pedir una, dos o tres cosas, sino para que sea el puente entre los recursos del Estado municipal y departamental, que también es Estado, y las regalías, y genere con esta nueva metodología una relación distinta entre comunidades y Estado. Vamos hacia allá, ¿sí? Y la idea es que con esa propuesta hagamos por fin una cosa diferente a la que hemos venido haciendo siempre para no repetir esta historia, esta inequidad y esta cosa tan horrible que hemos visto. Este fue un encuentro maravilloso, a mí me tocó el alma con esta señora Carmen Arpullana, 104 años, allá en esta ranchería, y realmente empieza uno a hablar con la gente y cambia completamente su relación. Entonces lo que le requerimos es otra relación con el pueblo wayuu, muy distinta a la que hemos tenido hasta ahora, y las invitamos a que construyamos eso. Muchas gracias.